Vaya chicos, ya llevamos quizás eh, casi, bueno, desde la semana antepasada que no habíamos tenido clase, que habíamos tenido creo que jueves la última sesión, donde terminamos viendo lo que era la validación por medio de estructuras condicionales, donde nosotros pedíamos un dato al usuario y no dejábamos margen de error para que él pudiera ingresar un dato erróneo. Por ejemplo, cuando le decíamos que ingresara un número porque tenía que estar comprendido entre el 1 y el 10 y nosotros le decíamos si N1, digamos, es menor que 0 o N1 es mayor que 10, eh, estaba, era un número inválido. Entonces, de esa manera nosotros podíamos, en este caso, evitar que el usuario ingresara datos que nosotros no nos servían o que él se fuera a equivocar y que nuestro algoritmo al final fuera a dar un error, ya que ya hemos probado en un par de ocasiones programas donde sí o sí tiene que ser un dato, digamos, positivo o que tenga que estar contemplado en un rango de datos. No sé si ustedes tienen duda con las estructuras condicionales que hemos visto, ya sea el sí, donde veíamos el sí, o con la estructura que vimos de último, que era la estructura switch, donde tenía unos casos. Ahorita no me recuerdo el nombre en español, que era el pseudocódigo, pero era donde nosotros decíamos, si usted ingresa uno, porque, por ejemplo, en el de los meses, ingresaba uno, que escribiera enero, si ingresaba 2, febrero, etcétera, etcétera. O cuando le decíamos ingrese 1, sume, si ingrese 2, reste. No sé si tienen algún inconveniente con esas estructuras o estamos bien con eso. Vaya, dice Estuardo, solo con el verdadero o falso. Vaya, en este caso, ¿cuál es la duda que tenían con lo que viene siendo el verdadero o falso? Cuando nosotros tenemos la estructura condicional del sí. Voy a ver si puedo. Ahorita voy a quitar esto mejor y vamos a ir directo a la interfaz. No sé si ya están viendo la interfaz del pseudocode en pantalla. Sí, se mira perfecto. Sí, vale. Entonces no hay ningún inconveniente. Cuando nosotros tenemos el algoritmo, por ejemplo, voy a borrar esto porque solo es para que veamos la estructura. Vamos a poner ejemplo. Sí, condición. Entonces, si no, y después tenemos fin sí. Vaya, aquí tenemos dos casos. Aquí, en dado caso, mi condición sea verdadera o mi condición sea falsa. Si en este caso, por ejemplo, mi condición es si 3 es mayor que 2, es verdadera, entonces si es verdadero que le diga escribir 3 es mayor que 2. Pero en dado caso que nuestra condición fuera falsa, por decirles algo, es 3 menor que 2, entonces aquí venimos y programamos la condición falsa. Escribir 3 no es menor que 2. Vaya, en este caso obviamente estas palabras verdadero y falso no van, sino que es por cuestión del ejemplo. Entonces nosotros tenemos nuestra condición, donde preguntamos aquí,
Si esto es mayor a esto, o si esto es igual a esto, o si esto es menor que esto, o esto es diferente a esto, en dado caso, mi opción verdadera, o bien aquí puede ser mi opción falsa, no importa, cualquiera de los dos caminos yo puedo asignarle tanto el falso aquí, o como el verdadero aquí, o viceversa, como yo lo tengo. Entonces programamos nuestra opción verdadera en este caso, si fuese de esa manera, digamos, empieza él a evaluar la condición que yo ya le tengo aquí antes estipulada. Entonces dice, si 3 es menor a 2, entonces si esto es verdadero, 3 es menor que 2. Y por lógica, obviamente 3 no es menor que 2. Entonces esto es falso. Quiere decir que él no va a entrar en la parte de mis acciones verdaderas, sino que va a ir directo al si no, donde está programada qué haría si mi condición es falsa, y él va a pasar a ejecutar todas las instrucciones que yo tengo en esta parte, en la parte falsa. En este caso va a decir 3 no es menor que 2. Así de simple y de sencillo. Entonces, por medio de esto nosotros podemos programar en base a nuestro resultado verdadero o falso. También nosotros teníamos eh, estos simbolitos que nos servían para comparar. En dado caso nosotros tuviéramos más de una condición. Por ejemplo, es 3 eh, mayor que 2 y 3 es mayor que 1. Aquí nosotros le podemos poner a ambas condiciones, si se acuerdan de nuestra tabla de la verdad, donde decíamos que condición 1 es verdadera y condición 2 es verdadera, nuestro resultado va a ser verdadero. En la tabla de la verdad del i, que nos representa esto, para que las condiciones sí o sí fuera verdadera la respuesta, aquí lo voy a poner verdadera porque no se marque, tenían que ser todas las condiciones verdaderas. Con una condición que estuviera falsa, nuestro resultado va a arrojar falso. Entonces, decimos nosotros, ¿es 3 mayor a 2? Sí. ¿Y es 3 mayor a 1? Sí. Entonces va a decir que esto es verdadero. Pero si nosotros aquí tendríamos, ¿es 3 mayor que 2? Sí. ¿Y es 3 mayor que 10? No. Entonces nuestra condición pasaría a ser inmediatamente falsa. Entonces pasaría a ejecutar el código que yo tengo aquí. Vamos a ver qué dice Ismael. Ismael pone un Pac-Man. Ok, Ismael. Gracias por asistir. Entonces, también teníamos nosotros este símbolo que lo utilizábamos para el O. En este caso el O. No me acuerdo si no funcionó de esa manera o de esa manera. Ya vamos a probar de todos modos. Entonces decíamos, en la tabla de la verdad del O, con una condición de las que nosotros tuviéramos de las n condiciones, porque aquí podemos tener n cantidad de condiciones, con una que fuera verdadero, el resultado sería verdadero. Y solo si todas las condiciones son falsas, mi resultado va a dar falso. En este caso dice, ¿es 3 mayor que 2 o es 3 mayor que 10? Obviamente 3 no es mayor que 10, esto es falso. Pero como 3 sí es mayor que 2, nuestro resultado sería verdadero y pasaría a ejecutar nuestra parte verdadera de nuestro código. No sé si hay alguna pregunta con esto o nos quedó... O sea que si el 3 mayor que 10 y era a la izquierda, lo tomaría como falso, pero como no es falso, o sea que 3 es menor que 10. Vaya, en este caso si nosotros tendríamos, para que esto diera falso, tendríamos que tener nuestro símbolo del i. Porque aquí ambas condiciones deberían de ser verdaderas para que mi resultado vaya a la opción de verdadero. Pero si fuera o con una condición como la tenía antes, con una condición que fuera verdadera, aunque las demás fueran falsas, él se iría siempre a la parte verdadera. En este caso, solo si estas dos condiciones son verdaderas, él pasaría a esto. Pero como nos damos cuenta que aquí 3 mayor que 2, sí es verdadero, pero 3 no es mayor que 10.
Entonces pasaría a ser falso directamente porque no cumple con mis condiciones. ¿Preguntas con eso, chicos? Vale, dice Estuardo que no, que todo está claro. Vale. Les recuerdo que esta semana sí ya les dejaré su guía de trabajo porque ya llevamos como 15 días de que no hemos dejado guía y obviamente tenemos que preparar lo que viene siendo el proyecto para dejar un ladito ya lo que son las estructuras condicionales. Pues esta semana dejaría la guía donde nosotros usaríamos el sí y usaríamos la última condición del switch donde mirábamos caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, etcétera. Si tienen algún problema o inconveniente con eso, recuerden que las clases las hemos dejado eh, colgadas en YouTube para que puedan estarlas viendo y no tengan problema con esto. Vaya. Si ustedes se dan cuenta aquí por donde está el logo del link, aquí dice tema bucles. Entonces vamos a hacer un poco rápidos con esto para explicarles más o menos qué son los bucles. ¿Sí? Entonces el bucle en programación es una secuencia que se repite varias veces en un mismo trozo de código. Por ejemplo, hay un par de sentencias o de códigos que a mí me permiten hacer bucles eh, en pseudocode. Tengo tres sentencias que podría ser el para, el mientras y el hacer mientras. Para entrarlos un poco en contexto, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Vamos a irnos a lo más sencillo que hay. Vamos a borrar esto y vamos a dejar de ejemplo, obviamente. Y vamos a poner escribir. Cerramos con punto y coma la nuestra línea. Mi nombre es. Aquí arriba vamos a darle definir n como cadena. Aquí le vamos a decir escribir ingrese su nombre. Aquí le vamos a dar leer n. Entonces aquí le vamos a decir mi nombre es más n. Entonces le vamos a dar ejecutar. Dice ingrese su nombre. Le vamos a poner que el nombre es Chepito, digamos. Le vamos a dar aceptar y nos muestra mi nombre es Chepito. Aquí antes de esto le voy a dar yo limpiar pantalla para que no me muestre. Lo voy a ejecutar para ver si no hay ningún inconveniente. Vamos a dar otra vez Chepito. Le vamos a dar aceptar. Vaya, mi nombre es Chepito. Con esto obviamente ustedes no tienen ninguna duda, ¿verdad? Porque es lo que nosotros hemos lo primero que nosotros vimos en nuestra clase, ¿verdad? Aquí lo único que estamos haciendo es definir la variable como cadena. Le decimos al usuario que ingrese su nombre. Después leemos y almacenamos en nuestra variable en el nombre. Limpiamos pantalla para que no nos salgan las demás líneas. Y le decimos mi nombre es. Y vamos a mostrar su nombre. En esto no tenemos ningún problema, ¿verdad? Esto es lo más sencillo que puede haber. Pero vamos a empezar a jugar con lo que son lo que viene siendo los bucles. Entonces vamos a empezar usando lo que es el bucle para. Vale, la estructura del bucle para, aquí le voy a dar espacio para que
no le tomamos en cuenta ni eso de arriba ni aquí. Necesito que se centre. El bucle para, él lo que va a hacer es que el código que yo tenga escrito dentro de él se va a repetir la cantidad de veces que yo crea necesarias. Por decirles algo. Si yo necesitara escribir mi nombre 10 veces, aquí yo lo que tendría que hacer es escribir esta línea de esta manera. Y para poderse mostrar, yo tendría que escribirlo, como les dije, si lo quisiera imprimir 10 veces, tendría que... Quiero ver, hay un error. Voy a borrar esto por mientras. Si yo quisiera imprimir mi nombre 10 veces, tendría que escribir esa línea obviamente 10 veces. Aquí solo me lo está mostrando eh, 2 veces por obviedad, ¿verdad? Porque solo lo tengo escrito como tal 2 veces. Pero en este caso para mí fuera un poco inconveniente el estar escribiendo 10 líneas de código exactamente iguales para que él me mostrara mi nombre 10 veces. Entonces, yo no puedo saturar mi código, obviamente, con el mismo número de líneas que hacen lo mismo. Entonces, yo me voy a valer de lo que viene siendo mi estructura de bucle o mi estructura cíclica. Vale. Mi estructura se llama para. Esta estructura cuenta con un par de, ¿cómo les podría decir? De parámetros, donde nosotros tenemos una variable, que esta variable eh, nosotros la vamos a declarar y le vamos a dar un valor. Aquí le vamos a decir que definir tiene que ser, aquí le vamos a poner la variable x como entero. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número entero. Aquí nosotros también le podemos poner numérico. Vamos a dejar en numérico. Le vamos a poner que x va a ser igual a 1. Aquí vamos a definir hasta donde nosotros queremos que se ejecute nuestro código. Le vamos a dar que x es igual a 1 y se va a ejecutar hasta 10, porque son 10 veces lo que yo quiero ejecutar mi código. Entonces le vamos a poner la palabrita hacer, y así como en las otras estructuras tiene su etiqueta de cierre, se llama fin para. Entonces voy a ejecutar este código para que ustedes puedan ver cómo funciona. Tengo un pequeño errorcillo ahí. Quiero ver qué me muestra. Datos. Vale, entonces no me puede. Tengo que usar el de asignación. Vale, ingrese su nombre. Chepito. Vamos a dar a aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces el nombre Chepito. ¿Y cuántas líneas de código tengo yo para la impresión? Yo solo tengo una línea de código donde él va básicamente a replicar lo que yo le estoy diciendo aquí desde 1 hasta 10. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo, de 1 hasta 30, vamos a correr el programa, vamos a poner siempre Chepito,
Le damos a aceptar. Entonces, él escribió 30 veces Chepito. ¿Cómo sé que él escribió 30 veces Chepito? Fácil. Aquí le puedo poner yo. Como esta es mi variable X, la que está controlando mi ciclo o mi bucle, yo le voy a decir que escriba la variable X. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner play. Entonces otra vez Chepito. Vamos a dar a aceptar. Error, dice, se esperaba entero o real. Vamos a ver. Se encontró cadena. Quiero ver cuál es el error. Aquí lo vamos a poner entonces entero. Vamos a ver si no me da problema con eso. Chepito. Ey, se esperaba entero o real. Se encontró cadena. Creo que ya sé cuál es el inconveniente aquí. Que nos estaba esperando una concatenación el muchacho. Vamos a ver si con eso se soluciona. Ahora sí. Vaya, si se dan cuenta aquí, yo lo que hice fue imprimir la variable que me está controlando mi bucle para que nos diéramos cuenta, obviamente para no estar contando una por una, que de esta manera él escribió 30 veces lo que yo le dije aquí, escribir mi nombre. Imaginémonos que nosotros tenemos, que les diga a ustedes, a un algoritmo que me permita escribir los números del 1 al 100. Eso es bien sencillo. Yo le digo que defino siempre mi variable que me va a controlar mi bucle. Le digo que va a ir de 1 hasta 100. Entonces, como yo quiero saber, quiero que me imprima mis números del 1 al 100, yo voy a borrar esto y yo le voy a decir fácil y sencillo que me imprima X. ¿Cómo funciona esto? Vale, le voy a dar play y les voy a explicar cómo funciona. Si se dan cuenta, ahorita que está la ejecución, pues los numeritos van aumentando hasta llegar al 100, hasta donde yo le dije. Vale, ¿cómo funciona el ciclo para? Es bien fácil. Tenemos obviamente una variable que ya hemos definido antes, le damos un valor, se lo asignamos por medio de la combinación de estos símbolos. Le decimos que va a iniciar en 1 y va a terminar, aquí le damos el rango a donde va a terminar, hasta 100. Entonces digamos, la primera vez que él pasa, esto es un bucle, hagamos de cuenta y caso que es como un remolino que se va a estar repitiendo hasta que yo quiera, porque esto me sirve para controlarlo. La primera vez que pasa por el bucle, X vale 1. Entonces él pasa y regresa otra vez a X, pero aquí X ya no vale 1. X va a valer 2, porque solo vale 1 la primera vez que él pasa, la primera vez que yo lo asigne. Entonces escribe 2. De ahí vuelve a pasar y ya no vale 2, o ahora vale 3. Imprime 3 y vuelve a pasar, ahora vale 4, así sucesivamente hasta llegar a 100. ¿Qué es lo que pasaría si yo les digo, necesito que impriman los números del 1 al 1000? Entonces ustedes le aumentan el rango. Entonces siempre están imprimiendo X porque obviamente no van a estar haciendo ahí una subcuenta rara. No necesitamos hacer mayores cosas porque esta variable es la que me está controlando y yo sé que va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces yo simple y sencillamente, como él se va a ejecutar 1000 veces, yo solo mando a imprimir la variable que me sirve para mantener en control mi bucle. Y de esa manera va mi ejecución tranquila y va a terminar hasta que él imprima los 1000 números. En lo que él acaba de imprimir los 1000 números, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda con lo que es la estructura para o cómo sirven los bucles. Obviamente ahorita los estamos viendo un poco la carrera porque no quiero que se les vaya la luz, ni a mí tampoco. Aquí está lloviendo, niños. Entonces, por eso voy un poco apurado. No sé si tienen alguna duda o pregunta con esto. Entonces, y aquí en el caso con los números, digamos, no podría ir de 2 en 2 o 5 en 5, por ejemplo. Eso tiene que ir de uno en uno. Vaya, fíjate que sí hay una manera de hacerlo, vos. Sí hay una manera de hacerlo. Y
cosa que sí les voy a enseñar cómo se hace, pero necesito que, que empecemos por lo más básico, porque van a haber unos ejercicios. Bueno, vamos a probar en lo que termina esto. Que yo, por ejemplo, si yo les digo, imprímame todos los números pares que se conformen entre el 1 y el 100. Hay una forma de hacerlo, que es por eso que no les quiero enseñar cómo saltarse ahorita los bucles, porque hay una forma bien sencilla de hacerlo, solo estar imprimiendo X y cambiar la condición del paso, porque ahorita mi aumento solo es de 1 en 1. Entonces yo puedo ir regulando eso para que mi aumento sea de 2 en 2. Y si yo le pongo de 2 en 2, ustedes solo le ponen 2 ahí y van imprimiendo el X. Pero quiero que ustedes vayan desarrollando su lógica, no de esta manera un poco más perezosa, sino que piensen un poquito más. Obviamente cuando pasemos esa parte, yo les voy a ir enseñando esos pequeños truquitos, llamémoslo así, para irnos saltando ciertos pasos. Vaya, aquí esta cosa como que se trabó. Vaya, ya llegó al 1000. Vamos a ver si logra reaccionar o no logra reaccionar. Y eso no tiene un límite, profe, o se puede hasta el número que uno quiera. Fíjate que el límite es en cuestión al espacio de memoria de lo que vos puedas almacenar en el número entero. No me acuerdo hasta qué número es el que puedes llegar. No me recuerdo, te mentiría ahorita si te doy una cifra. Pero como allí vos lo vas a ir adaptando en base a tu necesidad, va, a lo que vos en ese momento querés. Va. Vaya, por ejemplo, vamos a ver esto. Hagamos de cuenta y caso, aquí vamos a definir otro entero. Le vamos a poner que n par le vamos a poner. Vaya, imagínense que yo quisiera en este momento que ustedes me imprimieran los números pares de entre el 1 y el 10. Esto es bien sencillo. Como esto se va a ejecutar, mi código que está aquí en el centro, n cantidad de veces, o sea, lo que yo le dé de rango aquí. ¿Va? Entonces nosotros decimos, yo quiero saber los números pares que se encuentran entre el 1 y el 10. ¿Y cómo sé cuándo es un número par? Cuando yo lo divido y su residuo es 0, o sea, su división entre 2 es 0. Entonces vengo yo y aquí empiezo a combinar lo que yo ya antes vi en clase. Sí, obviamente aquí no le voy a pedir ningún número al usuario. ¿Por qué? Porque tengo X, ¿sí? Y como en X yo estoy almacenando un valor. Es mi contador de las veces que el bucle se va ejecutando, pero también hay un valor. Entonces, como yo no necesito ahí estarle pidiendo siempre el número al usuario, porque si yo les dijera, necesito que averigüemos cuáles son los pares de entre el 1 al 10, ustedes tendrían que pedirle al usuario que ingrese el 1, que ingrese el 2, el 3, el 4 y todas esas líneas de código. Para cada una de las líneas, meter la condición de decir si X porcentaje 0, perdón, porcentaje 2 es igual a 0, entonces ahí le decimos que escriba X. ¿Por qué? Porque en dado caso esto sea verdad, quiere decir que mi división de X entre 2 es 0, quiere decir que esto es par. Vaya, imagínense que no tuviéramos el ciclo par y tuviéramos que meter los 10 números. Nosotros tendríamos que hacer un sí para cada uno de esos números. Vamos a probar si esto es verdad, si esto no funciona. Entonces, vaya, si se dieron cuenta, esto fue un poquito rápido. Aquí le vamos a poner para que no se vea tan chueco. Es par. Aquí le vamos a poner la comita para concatenar. Dice, es par, es par, es par, es par. Es par 2. Pucha, que es par 2. Es par 4. Es par 8. Y es par 10. Aquí le vamos a dar un espacio para que no se vea tan feo. Le vamos a dar a ejecutar. Ok. Ya teníamos ratito de que no salía el anuncio. Vaya. Ya se vuelve a arreglar. Vaya. Entonces nos dice es par el 2, es par 4, es par 6, es par 8 y es par 10. Entonces, si se dan cuenta con esto, bien sencillo. Solo metí un sí aquí.
hice aquí mi condición y le dije, si el residuo de x dividido entre 2 es 0, quiere decir que esto es par. Entonces aquí no necesito un si no, porque no estoy hablando de otra cosa. Y de esta manera bien sencilla, yo pude saber qué números son pares entre el 1 y el 10. Por ejemplo, imagínense que les pidieran en matemática, saque todos los números pares del 1 al 200. Ustedes no se... Bueno, en dado caso esto es bien sencillo, pero digamos que tuviéramos... saque los números primos, gemelos entre el 1 al 200. O sea, es una sucesión un poco complicada de hacer. Podríamos hacerlo de esta forma. Pero por decirles algo, si quisiéramos saber los números pares de entre el 1 y el 200, venimos y ejecutamos nuestro código. Y nuestro programa automáticamente está sacando todos los números que son pares de entre el 1 al 200. No sé si tienen alguna pregunta con esto. No, pero ¿Está siendo complicado o está fácil? no, pues, no está fácil, pero Vaya, vamos a hacerlo un poquito más interesante. ¿Qué pasa con los otros números que divisibles entre 2 su residuo no es 0? Ellos son pares. ¿O no? no. Entonces quiere decir que ellos son ¿qué tipo de número? Impares. Vaya, impares. Para no quedarnos volando, aquí es bien sencillo, vamos a agregar un si no, donde sabemos que obviamente si no es par, aquí no necesitamos meter otro sí, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra condición que podamos evaluar. Simple y sencillamente le damos a escribir es impar. Damos espacio y mandamos a imprimir X. Aquí para que no se vea tan gigantesco, obviamente vamos a volver a reducir, le vamos a dar 10. Le vamos a dar play. Aquí nos dice, es impar 1, es par 2, es impar 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 10. Aquí bien sencillo, nosotros ya sacamos los números pares y los números impares. Vale. Digamos que esto es 15. Le damos play. Y aquí ya nos saca los números pares o los números impares. Pero ¿qué sucedería si yo les digo, quiero saber cuántos números pares y cuántos números impares hay del 1 al 15? Esto es bien sencillo. Para yo saber esto, vengo y voy a definir dos variables. Voy a definir C par y voy a definir C impar. ¿Qué significa C par y C impar? Contador par y contador impar. Vale, entonces C par le voy a decir que es, en este caso, igual a 0. Y le voy a decir que C impar es igual a 0 también. Vale. ¿Por qué yo les estoy diciendo que es igual a 0? Porque los estoy inicializando antes de que mi programa empiece a ejecutarse. ¿Por qué? Porque aquí hasta este momento yo no sé cuántos son pares y cuántos son impares. Entonces, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Como sabemos que si esto es verdad, este es un número par. Entonces aquí le voy a decir que C par, que es lo que tenemos aquí, va a ser igual, ok, va a ser igual a C par más 1. Vale, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Esto es bien sencillo. Le estoy diciendo que C par va a ser igual al valor que ya tenía C par más 1. Digamos que nosotros encontramos tres números pares aquí. Va, la primera vez que se ejecuta y encuentra uno, dice C par es igual a 0 más 1. La segunda vez que se ejecuta, C par va a ser igual a 1 más 1. Ya sería 2. La tercera vez va a decir que C par es igual a 2 más 1. Y él terminaría con un valor de 3. De igual manera, nosotros vamos a decir que C impar va a ser igual a C impar más 1.
Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Vaya, es bien sencillo. Como yo sé que esto es verdadero y cada vez que él encuentre un número par lo va a imprimir, yo aquí le estoy diciendo aumentame 1 en mi contador. Entonces él va a contar cuántas veces él imprime este número y yo voy a guardar las veces aquí. Y de igual manera, cuando es impar, él obviamente va a guardar las veces que encuentre un número impar. Y mi contador va a ser el testigo, que es lo que yo voy a utilizar para después saber qué números, cuántos números pares y cuántos números impares. Vale. Yo aquí ya tengo mis dos variables para saber cuántos pares y cuántos impares había. Donde yo las voy a mandar a imprimir. Yo no las puedo imprimir aquí adentro como tengo esto. ¿Por qué razón? Porque él cada vez que dé una vuelta y se mete al sí no o se mete al sí, él lo va a estar imprimiendo. Y yo no quiero que cada vuelta él esté imprimiendo pues una sumatoria de uno más uno más uno más uno, etcétera, etcétera. Sino que yo quiero que me dé eh, un solo valor, un valor neto. Entonces, como yo sé que todo lo que esté entre para y fin para se va a ejecutar 15 veces, yo no quiero estar imprimiendo esto. Entonces, yo al saber que ya tengo esto completo llenado automáticamente, porque yo no voy a hacer nada, yo voy a escribirlos afuera de mi bucle, afuera de mi ciclo par. Entonces, lo voy a dar aquí bien sencillo. Escribir y le voy a poner la cantidad de números pares es dos puntos espacio y aquí vamos a concatenar separ y abajo le vamos a dar escribir la cantidad de números impares es dos puntos espacio y vamos a concatenar C impar. Vaya, vamos a probarlo esto con un rango bien pequeño del 1 al 5. ¿Cuántos números pares hay del 1 al 5? ¿Quién me puede decir? Solo dos. Vaya, ¿y cuántos impares? Tres. Entonces mi respuesta aquí donde dice la cantidad de números pares es, tendría que ser 2 y la cantidad de números impares tendría que ser 3. Vamos a correrlo a ver si no tengo ningún error. Vaya, entonces dice, es impar 1, es impar 3 y es impar 5. Entonces 1, 2, 3. Mis números impares son 3. Es par 2 y es par 4. 1, 2. La cantidad de números pares es 2. Entonces, de esta manera nosotros sacamos el número de veces que fueron pares y fueron impares para nosotros conocer cuántos números pares y cuántos impares habían. Vaya, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que les digan ustedes, quisiera saber cuántos números pares y cuántos números impares eh, hay en un rango del 1 al 50.000. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso voy a borrar estas dos líneas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me escriba todos los números. Entonces solo vamos a borrar. Y él no me va a decir quién es par y quién es impar, sino que él solo va a ir contando cuando un número es par y cuando un número es impar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No nos perdemos y le vamos a dar ejecutar. Pues, obviamente espero que lo termine de ejecutar. Creo que fuimos un poco bruscos al decirle 50.000, pero para que vean que se puede con un dato más grande. Vaya. Dice que hay 25.000 números pares y 25.000 números impares. Esto era obvio porque es la mitad y la mitad. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que hay 570, entre 1 y 576, que me saque cuántos números pares y cuántos impares? 288 y 288. Vamos a poner un número 513, lo vamos a poner por aquí. Para que nos dé un número
disparejo. Vaya. En 513 dice que hay 256 pares y 257 impares. No sé si me he dado a entender con esto o tienen alguna duda. No, pero se entiende. Vale. Entonces, de esta manera nosotros utilizamos el ciclo para. Vuelvo y repito. Cuando yo tengo mis contadores, en este caso C par o C impar, se pueden llamar de cualquier manera. Una vez yo entienda para qué sirven o qué es lo que están almacenando. Yo sí o sí los tengo que imprimir fuera de mi bucle. ¿Por qué? Porque si yo los llegara a imprimir aquí adentro, donde yo los tengo definidos, ellos van a estar imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, hasta la n cantidad de números pares que encuentren o números impares que encuentren. Entonces no vayamos a cometer el error de poner adentro del ciclo para nuestra impresión de los contadores. Entonces, recapitulando, el para obviamente tiene una variable, que esta variable me va a servir a mí para inicializar el rango de vueltas que yo quiero. Aquí le estoy diciendo que quiero que se ejecute 513 veces. Aquí lo vamos a bajar. Le estoy diciendo que se ejecute 5 veces y que inicie del 1 hasta el 5. Obviamente ahí yo puedo poner un número, por ejemplo, menos 10. Aquí lo vamos a separar. Yo le puedo decir que se ejecute desde el menos 10 hasta el 5. Vamos a ver. Ahí está, dice que desde el menos 10 hasta el 5 encuentra 8 números pares y 8 números impares. Entonces yo le puedo dar cualquier valor, no necesariamente tiene que empezar desde 1. Por ejemplo, si yo quiero que se ejecute solo 5 veces, yo puedo hacer esto desde el 0 hasta el 4. Entonces yo le doy aquí play y me dice que desde el 0 al 4 hay 3 pares y 2 impares. Vaya. Esto es un tanto mentira porque está tomando el 0 como impar, así que aquí hay que arreglarlo, pero eso lo vamos a ver en otra clase, así como las validaciones que estábamos haciendo en la clase anterior, que validábamos qué número queríamos que ingresara. Aquí tenemos que meter un sí y darle si x es igual a 0, que no lo tome en cuenta o que no haga nada, sino que haga este sí después. Bien tranquilo, eso no tiene mayor ciencia. Entonces, el x aquí, obviamente esto puede llamarse de cualquier manera, pero por lo general si ustedes buscan ejemplos, las personas mi contador del para, este que está aquí, por lo general usan la letra X, la letra Y, la letra J, dependiendo cuántos para. Obviamente más adelante vamos a ver que podemos meter un para dentro de otro para, así como metíamos un sí dentro de otro sí. Entonces, todas estas podemos hacer una mezcla. Si se dan cuenta, aquí estamos usando una estructura cíclica que es el para, o una estructura de bucle como le quieran llamar, y dentro de él tenemos una estructura condicional. Entonces aquí podemos ir jugando dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Vaya, no sé si tienen alguna pregunta con esto. No, profe. Vaya, vamos a ver un último ejemplo antes de concluir con la clase. Y va a ser un ejemplo sumamente sencillo también. Nosotros ya habíamos visto un ejemplo sobre el promedio de un alumno, ¿verdad? Pero nosotros solo ingresábamos tal cual el promedio y le decíamos si aprobó o reprobó. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir las 4 notas del periodo por materia. Entonces vamos a definir una variable del tipo real que se va a llamar nota y otra que se va a llamar promedio. Entonces aquí le vamos a decir que promedio es igual a 0. Nota no la vamos a inicializar.
Aquí le vamos a decir escribir. Aquí vamos a definir materia como cadena. Le vamos a decir escribir. Ingrese la materia a evaluar. Entonces, nosotros hagamos de cuenta y caso que vamos a meter la nota de cada uno de los periodos. Y como nosotros sabemos que son 4 periodos, va a ir desde el 1 hasta el 4. Entonces, aquí le vamos a decir escribir. Aquí le vamos a poner ingrese la nota del periodo. Y aquí le vamos a concatenar la X. ¿Por qué? Porque cada vez que él se ejecute va a decir ingrese la nota del periodo 1. De ahí ingrese la nota del periodo 2. Ingrese la nota del periodo 3, etcétera, etcétera. Aquí vamos a borrar este sí, porque no nos sirve de nada. Vamos a borrar esto también. Y aquí vamos a escribir fin para porque lo borreo, o sea, no nos va a dar error. Ingresa la nota del periodo tal. Entonces, nosotros vamos a leer nota. De esta manera nosotros obviamente aquí ingresamos la nota y él la lee. Entonces le vamos a decir que promedio, que es el que tenemos aquí, promedio va a ser igual a promedio más nota. ¿De qué me sirve esto? Como yo le digo que al principio promedio vale 0, porque obviamente cuando nosotros iniciamos a estudiar, pues nosotros tenemos un promedio de 0 y se va anexando cada vez que nosotros ingresamos una nota de un periodo. Entonces aquí le digo, promedio vale 0 en la primera vuelta, obviamente, más la primera nota. Tranquilo. Entonces él lo que va a hacer es sumarme las 4 notas para darme un periodo final. Un promedio final, perdón. Entonces, promedio es como en este caso ahora no es un contador, como cuando teníamos C par o C impar. Él es un acumulador. ¿Cuál es la diferencia del contador y el acumulador? Que el contador, por lo general, o sea, siempre sigue una línea de sucesión bien marcada. Por ejemplo, de 1 en 1, el aumento, de 2 en 2, de 3 en 3, o lo que sea. Pero siempre son números exactos, siempre. Mientras que el acumulador, él no le interesa qué número vaya aquí en nota. Él solo lo va a ir sumando. Que puede ser 10, que puede ser 11, 12, lo que sea. Por darles un ejemplo. Que a él no le va a importar que el número sea diferente cada vez que él, eh, en este caso, por decirles algo, vaya a recibir. No le interesa. A él no le interesa saber. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos nuestro promedio. Se supone. Se supone. Aquí vamos a definir promedio final. Le vamos a poner. ¿Por qué promedio final? Fuera de mi fin para, yo voy a decir que promedio final va a ser igual a promedio entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque obviamente son 4 periodos. Entonces aquí lo único que él está haciendo es sumar todas las notas y aquí lo va a dividir entre los 4 periodos que yo tengo. Si fueran 5 periodos, aquí sería entre 5. Vale. Aquí vamos a inicializar también promedio final con 0. ¿Por qué lo inicializo? Pues para evitar cualquier error o cualquier inconveniente. Entonces aquí bien sencillo. Aquí empiezo yo. Si promedio final es mayor o igual
a 7. Entonces, escribir: usted aprobó. Aquí concatenamos. ¿Qué vamos a concatenar primero? Aquí se me olvidó poner leer materia. Vamos a concatenar aquí materia. Usted aprobó materia, obviamente, con una nota de, aquí ponemos 2 puntos, aquí lo vamos a poner promedio final. Si no, o sea, si promedio final no es mayor o igual que 7, si no, escribir: usted reprobó. Aquí concatenamos otra vez materia. Volvemos a concatenar con una nota de 2 puntos, promedio final. Punto y coma. Y aquí fin sí. Vaya, ¿qué estamos haciendo? Bien sencillo. Vamos, antes de darle a ejecutar, queremos saber si un alumno aprobó al final de año su materia. Sabemos que son 4 periodos y que va a tener una nota por cada periodo. Entonces nosotros necesitamos la variable nota, la variable promedio, que va a ser nuestro acumulador, y la variable promedio final, donde nosotros vamos a sacar obviamente el promedio final. Y vamos a definir la materia, porque vamos a pedirle que sea que nos ingrese la materia. Definimos nuestras variables reales, en este caso con 0, estas. ¿Podría inicializar nota? Sí, podría, no hay problema. Pero en este caso, las que sí tengo que inicializar sí o sí sería promedio, porque obviamente es mi acumulador y tiene que tener un valor antes. Porque cuando yo le dé aquí que diga promedio es igual a promedio más nota, no va a hallar qué valor darse él al principio. Entonces inicializamos con 0. Acordemos 0, no le vayamos a dar otro valor que sea 1, 2 o lo que sea, porque va a alterar nuestro resultado. Y promedio final yo lo inicialicé por inicializar, para evitar cualquier error, como digo. Aquí preguntamos: ingrese la materia a evaluar, nos dice la materia. Y nosotros hacemos nuestro bucle con nuestra variable x. En este caso aquí me faltó definirla. X lo vamos a poner aquí. Definir x como entero, lo vamos a definir de 1 hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque ya dijimos que solo son 4 periodos. Entonces le damos a hacer y escribimos fin para. No nos tenemos que olvidar de eso. Le decimos escribir: ingrese la nota del periodo, y concatenemos x para que él le diga automáticamente: ingrese la nota del periodo 1, que es el valor que se tiene. Y cada vez que él dé la vuelta, aquí va a cambiar automáticamente el 1 por el 2, el 3, hasta llegar al 4. Y él va a leer la nota. La nota la vamos a almacenar en nuestro acumulador, que en este caso es promedio. Entonces vamos a decir siempre que promedio va a ser igual al promedio más nota. O sea, promedio va a ser igual al valor que tenía antes promedio más la nota ingresada. Aquí no hay ningún problema con el leer nota, porque cada vez que le va a dar leer nota se va a resetear, ¿sí? Entonces no habría problema. Pero si ustedes, digamos, tuvieran como que algún inconveniente aquí después, obviamente después de esto, nota, porque si lo hacen antes van a borrar el valor que tiene, ¿verdad? Entonces le van a dar nota, va a ser igual a 0. Y lo vuelven a inicializar con 0 y ya no hay ningún inconveniente. Vamos a dejar así solo para que no haya problema. Entonces cuando él termina de ingresar sus 4 notas, él se sale del ciclo, obviamente, porque le hemos dicho que solo va a ejecutarse 4 veces. Y aquí le decimos promedio final va a ser igual a promedio entre 2. ¿Por qué? Porque son 4 ciclos. Entonces no hay ningún problema o inconveniente con eso. De ahí
nosotros preguntamos si promedio final, aquí me equivoqué, promedio final es mayor o igual que 7, entonces usted aprobó la materia con una nota de promedio final. Si no, usted reprobó la materia con una nota de promedio final. Vamos a darle correr a ver si esto funciona o no funciona. Vaya, ingrese la materia a evaluar. ¿Qué materia vamos a evaluar? Digamos matemáticas. Vamos a dar a aceptar. Vaya, si se dan cuenta, aquí atrás decía ingrese la nota del primer periodo. Entonces vamos a decir que ustedes se sacaron obviamente 10, porque ustedes siempre se sacan 10. Vamos a dar a aceptar. Ingrese el valor de nota. Otra vez le vamos a decir que ustedes sacaron 9. Ingrese la nota del tercer periodo, sacaron 9 otra vez. Y después ingresa la nota del periodo 4 y digamos que ustedes sacaron 10. Le vamos a dar a aceptar. Y él dice, usted aprobó matemáticas con una nota de 9.5. Vale, vamos a volverlo a correr. Vamos a decir que este es una materia que siempre me costó a mí, sociales. Vale, digamos que yo en sociales me saqué 6. Y después digamos que yo me saqué 10 y me sentí súper animado. Pero después me confié y me saqué 2. Y como ya me valía chonga el último periodo, me saqué 1. Entonces dice, usted reprobó sociales con una nota de 4.75. Vaya, ¿en qué consiste esto? Si se dieron cuenta, nosotros solo pedimos una tan sola vez la nota. Si nosotros, como lo hacíamos antes, voy a guardar esto por cualquier cosa. Si le vamos a dar permitir a esto. Promedio, por si lo usamos de ejemplo en la próxima clase. Si se dan cuenta, si lo hacíamos de la manera normal, que lo hacíamos antes, sin usar los bucles, nosotros hubiéramos tenido que tener aquí, en vez de una variable que se llamara nota, tendríamos que haber tenido nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y hacer el proceso de pedir la nota por periodo a patita 4 veces. Después hubiéramos hecho, no, hubiéramos sumado en vez de promedio más nota aquí, hubiéramos dicho nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4. Y por último hubiéramos hecho algo así. De ahí esto es lo normal. Pero, así se dan cuenta, con esto nos ahorramos muchas líneas de código. Muchas líneas de código. Entonces, con estas líneas de código, nosotros nos quitamos el estar pidiendo a patita la nota por cada periodo de manera individual. No sé si tienen alguna pregunta, niños. ¿O algún inconveniente con esto? No. Alguna... Vaya, entonces, si no tenemos dudas ni nada, pues con este ejemplo damos como finalizado la sesión de ahora, como finalizada la sesión de ahora. Obviamente teniendo en cuenta que esta semana sí ya les subiré su guía, espero que hayan descansado hoy, la semana pasada. Ya un par se me acercaron ahí que no han entregado guías. Voy a volver a habilitar la sección para subir las guías. Si alguno de ustedes no ha completado alguna guía o no la ha entregado, yo voy a avisar qué día lo voy a habilitar para que puedan subir la guía nuevamente, ¿sí? Para que no se queden sin esa nota. Cuando termine esto, obviamente voy a poner a cargar el video, lo vamos a tener en YouTube y lo voy a compartir en el Classroom para que puedan estar viendo los videos por si tienen algún inconveniente. La guía de esta semana solo va a abarcar las estructuras condicionales, ¿sí? Donde vimos el sí y donde vimos el switch, donde tenían los casos, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. No va a abarcar los bucles. Los bucles los vamos a abarcar hasta la guía de la siguiente semana. Vamos a ver qué otro día tenemos clase, tenemos sesión de esta semana para que podamos avanzar un poquito en esto y ya podemos empezar a definir lo que son sus trabajos o sus proyectos finales de módulo. Así que si no tenemos nada más que agregar, finalizamos la clase ahorita.
Perfecto, entonces terminamos la clase con esto, chicos. Feliz noche.